Hola, bienvenidos a estas nuevas clases donde pretendemos ahondar un poquito más o más bien a fondo en lo que es el curso de milagros. Mucho me habéis preguntado, pero haremos las clases y tal. Pues no era mi intención hacer las clases de una en una. Además, hay muchos vídeos ya subidos en YouTube, en Internet, donde te explican las clases. Pero bueno, no descarto que podamos también trabajar sobre esto. De hecho, pues es una buena oportunidad, bueno, para mí también seguir retomando las cosas y siempre se ven, se integran conceptos diferentes. En realidad, yo quiero hablar de mi experiencia con el curso de milagros. Em, este libro fue escrito alrededor de los años 70 por una señora, fue canalizado por ella, se llama Ellen Schumann, si lo digo bien, Ellen Schumann, y bueno, y otro señor, William Thetford. No eran personas cualquiera, eran catedráticos, médicos, psicólogos, que también se estaban haciendo preguntas de como que tiene que haber algo más, ¿no? O sea, que no hemos venido a este mundo solo para esto que estamos viviendo, tiene que haber algo más. Fíjate que la búsqueda de ese algo más es algo muy, muy normal en todo ser humano. A partir como de los años 40 es una necesidad imperiosa de empezar a buscar respuesta a un montón de preguntas que no que se quedan como sin contestar, sin resolver, y como no tenemos respuesta, pues empezamos a ver lo que nos sucede como algo injusto, un sacrificio que tenemos que vivir, la cruz que Dios nos mandó, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad este curso que fue canalizado por estas personas chocaba mucho con sus creencias, y de hecho es de lo que trata el curso, de desmontar un sistema de pensamiento que nosotros mismos hemos creado y mostrarte que hay otro camino, que hay otra realidad. De hecho, en el curso, en la lección, bueno, el curso se divide en varias partes. Hay una parte de teoría, explicación de concepto. Más bien sobre eso ahondaremos. Y otra parte que es de las lecciones. Las lecciones se consideran lecciones para realizar a diario y que sirven para desmontar, pues, esos conceptos que hemos creído de forma totalmente inconsciente. El objetivo del curso es hacerte ver que hay una realidad subjetiva que está construida por nuestro sistema de pensamiento, y hay una realidad objetiva que tiene que ver con la verdad, que se traduce con la verdad, la luz, el amor, o sea, quienes en realidad somos en esencia. El objetivo de todo este trabajo, que está compuesto de esta parte teórica y de 365 lecciones, se supone que hay que realizar una lección al día, y ahí es donde yo veo que hay también malentendimiento o malas interpretaciones o un mal uso o un uso no adecuado de esta enseñanza, porque yo he hablado con y conozco muchas personas que dicen, no, yo ya he hecho el curso y su vida no ha cambiado. O yo, no, si yo ya lo he hecho hace tiempo, y ves que sigues repitiendo las mismas historias, o has mejorado algo, pero con el tiempo vuelves a repetir o a caer en esas trampas que pertenecen a ese mundo que el curso llama de la ilusión y que es el mundo creado por nuestra mente.
Desde mi punto de vista y en base a mi experiencia, yo he pasado por muchos tipos de estudios o de prácticas, desde la metafísica, el estudio de, pues, de la salud, el porqué de la enfermedad, cómo las emociones bloquean energía en nuestro cuerpo y dan vida, dan lugar a una enfermedad. He empezado a estudiar la biodescodificación en su momento y al mismo tiempo me vinieron las dos vías, ¿no? Los dos mensajes, la biodescodificación y el curso de milagros. Y vi que ambas eran el camino para alcanzar lo que yo personalmente estaba buscando, que era la salud en el cuerpo, la paz en la mente, la felicidad, la dicha y la prosperidad en la vida. Ambas te llevan a esto. ¿Cómo lo hacen? La biodescodificación, que luego pues tiene muchos nombres. Bioneuroemoción se llamó la escuela de Enrique Corbera, que es donde yo estudié. Biodecodage, porque todos vienen de una escuela francesa, varias escuelas francesas, y ya os explicaré por qué venía de allí. Pues todas estas escuelas fueron encabezadas, fueron creadas por personas con creencias o religión o de origen judío. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el conocimiento oculto de las sagradas escrituras que se llaman la Torá, desde allí ya se explica todo lo que vino después y que se le puso cientos y miles de nombres. Habiendo estudiado el curso de milagros y habiéndolo practicado en mi vida, y lo sigo practicando, y conociendo ahora el significado oculto de la Sagrada Escritura, veo la relación entre las dos enseñanzas. En ambas se te dice que lo que se te está explicando son como leyes, son como normas metafísicas que solo tienes dos opciones, o la pones en práctica o no la pones en práctica. Lo que debes de evitar es juzgar esto que estás poniendo en práctica, porque si empiezas a cuestionarte lo que estás utilizando, estás poniendo en práctica para transformar tu sistema de pensamiento, ya no va a servir. De hecho, el curso de milagros dice que hay que hacer las lecciones no de forma repitiéndola como un loro, aunque en un principio yo reconozco que puede ser importante repetirla todo el tiempo porque lo que propone el curso es un lavado de cerebro. ¿Para qué? Para permitirte ver que existe otra realidad diferente a la que tú has creído y por consecuencia has creado en tu vida. Y entonces se te dice, no te cuestione lo que se te está diciendo de hacer, simplemente hazlo desde un estado de pensar o de sentir de neutralidad, ¿vale? Esto es muy complicado porque por naturaleza estamos acostumbrados a opinar todo aquello que nos ocurre. Entonces, el objetivo del curso es hacerte ver que hay una realidad subjetiva, la tuya personal, y eso es tu verdad. Y esa verdad perdura en el tiempo mientras que tú mismo la sigas alimentando. Y paralelamente a esta verdad construida por nuestra mente, el curso dice fabricada, utiliza la palabra fabricada por nuestra mente.
Paralelamente a esta realidad hay otra realidad que es la verdad. Y la verdad es inmutable. Nada ni nadie puede destruir esta verdad porque es lo único que existe. En la Cábala dicen que es la fuente de luz infinita desde la cual se creó todo. Bien, entonces, la palabra creación es más bien asociada a la verdad y a la realidad objetiva, ahí hablamos de crear, y desde nuestra realidad subjetiva hablamos de construir o fabricar. Y fíjate que hay algo importante, pues que todo lo que pertenece a la verdad subjetiva, todo lo que hemos construido o fabricado, tiene como una caducidad, no perdura en el tiempo. Sin embargo, la verdad, lo que es la fuente de la verdad, no tiene fin, es eterna y es inmutable. Y estos dos conceptos son muy importantes de tener en cuenta. Y en este camino del estudio del curso de milagro y sobre todo en este grupo donde queremos hacer que nuestra vida sea un milagro, este es mi objetivo para vosotros. Yo lo llevo practicando años y puedo ver cómo mi vida ha cambiado. Incluso si tú ves vídeos míos de hace años, que subí, por ejemplo, en YouTube hace años, puedes ver la diferencia que hay a nivel físico en mí, a nivel de expresión, a nivel de cómo transmito las cosas. Evidentemente, la experiencia hace adquirir seguridad, más confianza, pero sobre todo es la alegría y el gozo de vivir la vida. Es a lo largo de todos estos años lo que he aprendido y espero que te pueda servir a ti que estás en este camino. He aprendido a desmontar en mi mente todos aquellos pensamientos que generan frustración, rabia, impotencia, tristeza, el miedo es el rey de todos, y empezar a alimentar otros pensamientos de confianza, de paz, de alegría, de disfrutes, de agradecimiento. Y cómo al dejar de tener en mi mente o de alimentar ciertos tipos de pensamiento, empieza y al darle vida al mismo tiempo a los otros que estoy eligiendo en cada momento, mi vida empezó a cambiar. Y es lo que entiendo, o sea, mi objetivo es poderte transmitir para que tú veas también cómo tu vida puede cambiar. La primera frase del curso de milagros dice, nada real, bueno, una de las primeras frases, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en esto radica la paz de Dios. Y en estas tres líneas está concentrado todo el significado y el trabajo que se realiza aquí. Y vamos a entender qué significa esta línea. Nada real puede ser amenazado. Hemos dicho que hay una realidad subjetiva y una realidad objetiva. La realidad objetiva, que es la que perdura, que siempre ha existido y es inmutable en el tiempo y tiene que ver con la luz, la perfección y el amor. Aquí dice, nada real puede ser amenazado. Te está diciendo que nada de lo que pertenezca a la realidad objetiva, nada de lo que tenga que ver con la verdad, puede vivir ningún tipo de amenaza. Es importante esto porque en nuestra vida
percibimos amenazas constantes del exterior. Incluso, y esto fue en mi caso, no sé, te lo comparto por si te sirve, incluso yo me encontré a defender la idea que yo tenía de Dios, de la divinidad. Y me di cuenta que me enfadaba cuando me di cuenta que estaba luchando contra aquellos que me estaban diciendo que todo esto era mentira o que creían en otras cosas. Me daba cuenta de que me enfadaba. Y entonces entendí justo esto, que Dios, la luz, la verdad, utilizamos el nombre de Dios porque es más común, pero tampoco es solo un nombre que se le pone a lo que es la verdad, a lo que es la luz. Pues Dios no necesita que nadie le defienda. Dios no siente ningún tipo de amenaza. La verdad no conoce amenaza. Y entonces, el objetivo de esto es que a medida que vamos desmontando esas creencias que tenemos y que han dado forma a esa realidad fabricada por nuestra mente, a medida que vamos desmontando esto, empezamos a beber de esa fuente donde no puede existir ninguna amenaza. Qué interesante, ¿verdad? Y luego la segunda frase dice, nada irreal existe. ¡Buah! Y esto es brutal, porque fíjate que aquí dice, si dice que existe una realidad subjetiva que es fabricada por nuestra mente, aquí te está diciendo, y hemos dicho que esa realidad no es duradera en el tiempo y además permanecerá mientras que le demos fuerza y forma, estará viva en nuestra vida y dará forma a nuestra realidad. Aquí te dice que nada irreal existe. Y esto quiere decir que todo lo que estamos percibiendo en nuestro mundo, que forma parte de nuestra realidad subjetiva, porque en base a cómo nosotros lo percibimos, es como vemos y vivimos al mundo. Aquí te está diciendo que nada irreal, o sea, todo lo que vemos es irreal. Te está diciendo, ¿por qué? Porque es perecedero, porque nadie ve la misma cosa igual y ahora veremos la lección número 1. Y entonces te está diciendo que todo lo que es irreal, todo lo que es material, no existe. O por lo menos no existe de la forma en lo que nosotros los estamos viendo. Y realmente este es el gran poder que nos otorga el curso, poder ver que lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy percibiendo, no existe porque pertenece a lo irreal, pertenece a la realidad construida en nuestra mente. Y dice, y cuando tú entiendes que la verdad no puede nunca ser amenazada y que todo lo irreal, que es lo que tú crees que existe y crees que es lo único que hay, cuando tú entiendes que lo irreal no existe, en eso reside la paz de Dios, la paz del ser. Y este es el camino que tenemos que hacer para conectar con esa fuente donde no hay ningún peligro y mientras estamos desmontando la realidad creada por nuestros sentidos, por nuestra memoria, nuestro disco duro, por nuestra mente, ¿vale? Sabemos que ya nacemos programados de fábrica y lo interesante es esto, ¿no? Empezar un camino de deshacer lo irreal, quitándole fuerza a todo eso que creemos, para empezar a darle vida
y a beber de la fuente de lo real e inmutable, donde no existe otra cosa que el amor y donde no existe ningún tipo de peligro, evidentemente. ¿Qué te parece la propuesta? Iremos hablando de estos conceptos cada domingo. Subiré una clase de este estilo y donde os daré unas pautas para la semana que entra. Entonces, también decirte que hacer una lección al día es lo que el curso recomienda, pero yo creo que hay que estar más de un día en cada lección. ¿Por qué? Porque la resistencia que pone nuestra mente son muchas. Y vamos a aprender a lo largo de este proceso a ver las trampas que pone nuestra mente, que también en el curso se llama ego, para identificarla en nuestra vida diaria. Porque hay también un falso ego espiritual de personas que se creen muy espirituales porque creen en Dios. Y aquí, más que creer en Dios, se trata de empezar a conocer cómo funciona el pensamiento de Dios que creó el mundo. Es lo que estamos haciendo también desde la membresía muy en detalle, ¿no? Entonces, no se trata de creer en Dios, por eso hay mucha gente que no cree. Y tiene razón, porque nos han vendido ¿cómo lo puedo decir? Unas obligaciones en creer en algo que no está dando mucho resultado. O sea, rezarle a Dios para pedirle ayuda no siempre da resultados, si no todo el mundo estaría rezando. Entonces, creer en que la Virgen o Dios le rezo y me van a resolver mis problemas es quitarme el poder de tomar las riendas de aquello que ha creado mi realidad. Y es como decirle, pues resuélveme tú esto, por favor, porque yo no tengo ni idea, yo no soy responsable. Y este es un camino de responsabilidad y de responsabilidad que no le gusta a todo el mundo, pero bueno, a quien le guste que empiece a hacerlo. A los valientes que quieran empezar a hacerlo, bienvenidos sean. Y se trata de darse cuenta en cada momento cómo absolutamente todo lo que piensa el ser humano es basado sobre algo irreal, sobre algo fabricado. E iremos viendo pues sobre esto cómo se va creando los conceptos del bien y el mal. Aquí en el curso se te invita a ver la realidad. Estos son los objetivos e iremos trabajándolo sobre la marcha. Te invita a ver la realidad como neutra. De hecho, en psicología también, en todas las filosofías orientales te dice todo lo que te ocurre en tu realidad, todo lo que tú ves y percibes es absolutamente neutro. El tema es cómo tú en base a los filtros que tú tienes, los filtros son las creencias, en base a esos filtros tú estás interpretando constantemente la realidad. Y allí viene el gran problema. Por ese motivo, por ejemplo, frente a un mismo acontecimiento, y no es mi intención entrar en ninguna polémica, es una realidad neutra, frente a un acontecimiento mundial actual que se llama COVID, cómo hay personas que lo ven de una manera y lo viven de una manera y otras que lo viven de otra. El tema es que normalmente esto pasa lo mismo en un partido de fútbol, eso pasa lo mismo en una comida familiar, donde sale un tema de discusión y donde
Unos ven bien lo que dice uno y otros ven bien. Imaginar que hay una discusión entre dos personas y unos defienden a uno y otros defienden al otro. Porque en base a sus filtros están viendo que lo correcto es lo que perciben como real, pero no es real. Es su realidad subjetiva. Así que en este contexto de pandemia, las realidades contrastantes que se están alimentando y sobre todo las fuerzas de oposición. Es como que sucede algo y hay otros que están en lucha contra esto que sucede. Hay otros que tienen miedo a esto que sucede y se hacen pequeños, y hay otros que creen que deben de luchar contra esto. Pero si lo analizamos desde esta primera frase que dice, nada real puede ser amenazado, o sea, todo lo que está pasando, en realidad no es real. ¿Por qué? Porque no perdurará en el tiempo. Y dice, y nada irreal existe. Si todo lo que pertenece al mundo de la materia es algo fabricado por nuestro sistema de pensamiento y nuestras creencias, pues nada de esto existe, por lo menos de la manera en la que lo vemos. Porque uno dice, ¿cómo que este libro no existe si lo estoy tocando? ¿Cómo que el virus no existe si está matando a gente? ¿Cómo que la enfermedad no existe si es el mal de nuestros tiempos? No existe de la forma en la cual tú lo percibes. Y además, una de las ideas que tenemos que empezar a instalar este es el objetivo y cuesta mucho, a instalar en nuestra mente es que todo el mundo que vemos es una ilusión. Como lo decía muy bien en la película de Matrix, la pondremos en el cine coaching muy pronto para hacer debates sobre esto. Y si todo esto es una ilusión, el curso te dice, no hay diferencia en las cosas. O sea, las afirmaciones que se te invita a hacer sirven para todo, no hay excepciones. Entonces, yo puedo decir que este boli no existe tal y como yo veo, puedo hacer el ejercicio que invita en la lección número 1, lo vamos a ver, porque es muy impactante. Te dice, en la lección número 1 te invita a que empieces a discernir entre esta realidad que tú percibes y el objetivo es quitarle el significado que tú le das, ¿vale? Entonces te dice, mira, la lección número 1 dice, nada de lo que veo en esta habitación o en esta calle o desde la ventana o en este lugar donde yo vivo, nada de lo que yo veo significa nada. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando yo veo que hay personas malas, cuando yo veo que hay un virus que está matando, cuando yo veo que hay una vacuna que nos quieren meter, hay otro que están deseando recibirla, fijaros la diferencia de visión, cuando yo veo que esto que me está pasando es mala suerte, cuando yo veo sufrimiento porque a lo mejor no gano dinero, pues todo esto que estamos viendo, la primera lección te dice, nada de lo que veo, aquí te dice en esta habitación, en este lugar, pero yo lo traslado a mi vida también, porque esto vendrá en las lecciones siguientes, te lo anticipo ya. Entonces, nada de lo que veo aquí significa nada. Entonces te dice, entonces mira a tu alrededor y empieza a aplicarlo en las cosas que tú ves aquí, en tu entorno. Y entonces dice, este boli no significa nada.
Este teléfono no significa nada. Esta calculadora no significa nada. Esta botellita de gotas que me tomo para trabajar la paciencia, pues tampoco significa nada. Hasta este libro no significa nada, porque se aplica a todo. Y entonces, y cuando ya salgo a la calle y me veo cosas que no me gustan en la calle, como hay que aplicarlo a todo, eso tampoco significa nada. Y lo extendemos directamente por necesidad imperial ahora. Este virus no significa nada. Significa, la lección número 2 te dice, le he dado a todo lo que veo a mi alrededor el significado que tiene para mí. Y qué grande es esto, ¿no? Poder decir, claro, ¿qué significado le doy yo a esto? Pues para mí es importante porque con esto puedo escribir apunte, puedo escribir las cosas que me sirven para mi trabajo, puedo escribir la lista de la compra. Si no tuviera esto, ¿cómo lo haría? Entonces le doy un significado de importancia para mí. A una persona en una tribu perdida, pues en África, por ejemplo, que no conocen esto, pues no le dan no saben qué es esto, no le dan el mismo significado que le puedo dar yo. En eso se refiere cuando dice esto no significa nada. Y el segundo paso es todo esto que veo tiene el significado que yo le he dado. O sea, no puedo ver otra cosa que el significado que yo le he dado. ¿Qué es esto? Para mí. Pues para mí pues tiene un montón de significado, porque aquí es una forma de comunicarme con todos mis clientes, de poder hacer sesiones, de poder tener toda la información que yo necesito en cada momento. La tengo aquí, al igual que en el ordenador, pero es muy diferente el significado que yo le doy a esto que el significado que le puede dar un niño cuando vea esto. Un niño como mucho querrá esto para jugar. Bueno, algún adulto también. Pero siempre date cuenta que le estamos dando a todo el significado que tiene para cada uno de nosotros. De esa misma manera, el significado que damos a esto del COVID es lo que nosotros mismos, el significado que tiene para nosotros. De hecho, hay muchísimas síntomas y enfermedades que se han activado en mucha parte de la población a raíz de mostrarse este virus en el mundo y de actuar en el mundo. Que tienen que ver con todo una memoria transgeneracional y unas creencias que tenemos en nuestra mente. Siempre vemos, además en el próximo directo del miércoles, hablaremos de los conflictos emocionales que están detrás de este virus. Así que te invito a que no te lo pierdas a las 8:30 de la tarde, hora de España, en YouTube y en Facebook. Así que es súper importante y es el paso complicado, decir, esto que yo veo, esta mesa que yo veo no significa nada, o pues le he dado todo el significado que tiene para mí. Qué interesante, ¿no? Porque luego tendremos que extender este concepto a las personas que me han hecho daño, a las personas que me han robado, a las personas que me han abusado de mí, a las personas que me están fastidiando todo el tiempo. Tengo que aplicar este concepto, a todo lo que veo en el mundo. Y aquí empieza el trabajo
Interesante. Así que si te parece bien, empieza en esta semana a... y fíjate, la lección número 3 dice, te voy a dar esos 3 pasos para que lo trabajes esta semana. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, en este lugar. Bien. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como le he dado una interpretación a aquello que veo, pues le doy un significado. Y si ahora estoy diciendo que esto no tiene significado, que le he dado todo el significado que tiene para mí y que ese significado que tiene para mí yo no entiendo nada. Ahora, eso ayuda a no dar importancia a lo que yo creo que estoy viendo. ¿Sí? Así que vamos practicando estos conceptos porque podemos creer que lo estamos haciendo muy bien y luego de repente nos llega un WhatsApp, que me pasó recientemente, llega un WhatsApp y ese WhatsApp me desequilibra, no me gusta. Y entonces, ¿qué hacemos cuando hay algo que no nos gusta? Lo primero que hacemos es opinar, decir lo que pensamos. Incluso dejar de hablar con esa persona es una forma de opinar. Inconscientemente digo, pues no me gusta lo que tú piensas, no lo acepto. ¿Por qué? Porque yo tengo mis propios pensamientos. Y aquí en el curso te está diciendo que nada de lo que tú ves existe y el significado que tú le das a las cosas, pues tampoco existe, solo existe para ti. Forma parte de tu realidad subjetiva, que es lo irreal. Fijaros cómo estamos defendiendo todo el tiempo lo irreal. Y así va el mundo. Y bueno, y entramos en un proceso de corrección, de rectificación, de perdón. Pero ahora estamos en una toma de conciencia de ver que todo lo que yo estoy viendo en realidad no significa nada, que además le di un significado en su momento, tiene un significado solo para mí, pero ese significado que tiene para mí, ahora mismo decido pensar que no entiendo nada de esto que hasta ahora he creído que era lo correcto. No entiendo nada de lo que veo. Así que, sin distinciones, aplícalo a todo lo que está sucediendo en tu entorno, a todo lo que también escuchas en la tele. Estoy anticipando lecciones futuras. Pues sabéis que a mí me gusta acortar los tiempos, pero es un trabajo de atención constante. Las personas que dicen, pues, que son espirituales y defienden su propio credo, también están defendiendo un credo que en realidad no tiene la necesidad de ser defendido, pero para ellos sí, para ellos, para todo el mundo, para mí en su momento lo fue. De vez en cuando sale todavía y allí pues me perdono. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que pienso yo es mejor de lo que piensas tú. Porque yo creo que mis creencias espirituales son mejores que las que tú tienes. Bueno, digo yo, pero me refiero a en general, ¿no? Entonces es allí donde tenemos que rectificar y corregir. Porque si empiezo a ver que cada uno tiene sus creencias y de lo que me están contando yo le doy el significado que tiene para mí, que en la tercera lección te dice no entiendo nada de lo que veo, pues ya te está desmontando la fuente de alimentación de todo esto que es irreal. Estamos empezando a dejar de hacer, a dejar de ver que lo que hay ahí afuera tiene un poder sobre nosotros, incluso de desequilibrarnos, de darnos miedos. ¿Sí? El camino espiritual, quiero cerrar hoy con esto, desde mi punto de vista y lo que yo enseño con mis alumnos y mis clientes. No se trata de pensar en positivo todo el tiempo, porque incluso habrás probado que intentando pensar positivo todo el tiempo, pues tampoco te funciona siempre. Aquí se trata de ir a sacar
en esa realidad que hemos construido todo aquello que no nos gusta, todo aquello que rechazamos, todo aquello que hemos tachado como de que está mal, tanto dentro de nosotros como lo que percibimos desde el mundo exterior. Y la forma de evolucionar espiritualmente de verdad es aprendiendo a desmontar aquello que me duele, entre comillas, que veo ahí afuera a través de las cosas o de los demás o de las noticias y empezar a ver que esto no significa nada. Porque en realidad lo que he estado viendo hasta ahora es pues fruto de una realidad construida en mi mente a través de mis creencias. Así que el camino espiritual no es un camino de rosas, es un camino doloroso, pero necesario para poder liberarnos de nuestra sombra, de esa parte de ego que nos controla, que nos manipula. No se trata de matar al ego, porque si queremos matar al ego ya estamos muertos, porque el ego es todo lo que sostiene el cuerpo físico y todo lo que sentimos en el cuerpo. Así que vamos a empezar a verlo de forma diferente y vamos a empezar un juego donde, para mí de hecho es un juego, donde yo puedo empezar a crear una realidad diferente. ¿Cómo? Primero quitando lo que no es, ya que no tiene ningún sentido en mi mundo. Así que es como cuando vamos a hacer una reforma en una casa, queremos mantener cierta estructura y picamos todas las paredes, quitamos todo lo que nos sirve y volvemos a construir. Pues en nosotros la estructura podría ser el pensamiento divino de la creación, lo que la creación, la luz, la verdad pensó para nosotros en el momento en el cual nos creó. Esa es como nuestra estructura, nuestros cimientos, y desde ahí vamos a sanear donde sea necesario en nuestra forma de percibir la realidad. Este es el trabajo que te propongo a través de estas clases que colgaré todos los domingos y te invito a que me escribas a lo largo de la semana aquí en este mismo post, en este mismo, en los comentarios de este vídeo, escríbeme cómo te sientes, tu resistencia, cómo caes en decir que esto no es verdad, esto sí que existe. Sé honesto, sé honesta. Si de verdad quieres evolucionar, vamos a empezar a sacar aquello que nos molesta de nosotros. Y lo vamos a escribir, pero no para quejarnos, sino para verlo de frente. Así que te deseo una semana espectacular. Estamos en principio de años y para muchos empieza el año ahora, para los chinos empieza en este mes, así que vamos como, y para nosotros acaba de empezar, así que vamos a proponernos este año de transformar nuestra realidad, bueno, de empezar a transformar nuestra realidad porque el camino es para toda la vida, así que con paciencia y una caña, dicen aquí en España, vamos a pescar, ¿no? Bueno, pues con paciencia vamos a primero darnos cuenta, identificar las fuentes de conflicto con las cuales vivimos y desmontar esa realidad, aceptar que lo hemos creado nosotros y empezar a construir de nuevo. No, construir no, empezar a crear de verdad, porque el construir y fabricar forma parte del ego y de la realidad subjetiva. Así que dicho esto, te deseo un feliz domingo, una feliz semana, trabaja en esto y escríbeme en los comentarios aquí abajo de cómo lo estás percibiendo y de cómo lo estás sintiendo a la hora de aplicarlo durante esta semana. Que seas muy feliz. Chao.